¿qué le ofrece? Le tengo papita a 500, tomate a 500. ¿Qué quiere, mi amor, a la hora? Hoy participen de esta extraordinaria campaña de reciclaje en este sector. Megafonópolis, donde el territorio alza la voz. Hola, mi nombre es Ana María Peñuela y les doy la bienvenida a Megafonópolis, donde el territorio alza la voz. Hoy hablaremos sobre nuevas movilidades, el metro, los cables aéreos, Regiotram y Transmilenio, un tema crucial en el nuevo documento del POT, el cual destina la mayor participación presupuestal al rubro de movilidad, el que irá desde la sostenibilidad del ciclo de infraestructura hasta la continuidad en el modelo de transporte masivo. En este tema se contempla la construcción de infraestructura de soporte que promoverá cambios en la estructura socioespacial de la ciudad. Desde un modelo de movilidad que le dé prevalencia a los medios sostenibles y de transporte público de pasajeros, el metro y el Regiotram se convierten en modelos que modificarán la forma de relacionar y ocupar la ciudad, buscando la aplicación del principio que establece que prima el interés general sobre el particular. Sin embargo, es importante conocer el punto de vista de la comunidad, la cual puede verse afectada con la construcción en la red de infraestructura. En este sentido, el nuevo proyecto del POT plantea incorporar edificabilidad y usos asociados a las futuras estaciones de metro, que permitan realizar construcciones de gran altura en las mismas estaciones, por lo que existirían inquietudes sobre quiénes podrán realizar dichas construcciones y cómo se afectaría el pequeño comerciante o el vendedor ambulante frente a estas nuevas dinámicas, las cuales podrán afectar directamente a toda la comunidad. Ya regresamos con Megafonópolis. Somos el efecto de recuerdos muertos. Somos el efecto de nuestro silencio. Cuentan los segundos de madrugadas de insomnio, que fue la crueldad la que brindó su testimonio. Los fríos aguaceros vigilando las calles fueron la prueba innata de los perversos detalles. Testigos oculares de lo que sucedía. Esa vida valía oro cuando el plomo la fundía. Autos apresurados con desesperos por dentro que culpan de su miseria a quienes no están adentro. Escoge el precio al que puedas venderte, donde tanta vigilia no te permite esconderte. No seas inerte, mantente fuerte y siempre con pasión que el arte puede socorrerte. No está de más azararme cuando los veo, pues millones de inocentes han sido falsos trofeos. No creo en la justicia que es injusta con lo justo. Préndanse en otro leño, no les vamos a dar gusto. Es tan robusto el problema que aquí abunda. Tus miras rayas, 4 armas desenfundan. Un médico mediocre, insensible a la tragedia y un parche de inconscientes que grabaron la comedia. Aquí la mierda es seria y la necesidad azara. Las manos más consentidas son las que ahora disparan. Y comprendo el defecto de los perfectos errantes. Tú y yo somos efecto de los cognitos gigantes. Tú y yo, y culpables del fighting por ponerles los guantes. No hay una estrategia que contenga la equidad que necesitan estos barrios para poderse educar. Siempre hay de más de la intención, no hay planteamientos transparentes y ante el porqué se ponen como escudo a nuestra gente. Son excluyentes, hipócritas, clasistas, más se llenan la boca diciendo que son artistas. El proceso está chueco y hay partajas que sobran, aunque nunca lo hacen, siempre llega el que las cobra. No tengo planes para conquistar el mundo, solo intento convertir mi sueño en lo que hoy es mi rumbo. No quiero fortunas que me llenen los bolsillos, para mí es suficiente si hay vida para estribillos. Es tan sencillo. Respeto tus preferencias, por eso prendo un calillo. Somos el efecto de la violencia que crean, de lo que implantan los medios con su basura obsoleta. La meta, el inicio, el proceso y su desquicio, cegados por convicción y saltando al precipicio. Ahora es preciso preguntarse si lo vale, tener la soga en el cuello para que otro la jale. Jamás somos efecto, aunque sus bocas se escupan que en la calle hay violencia y que es solo nuestra culpa. Somos el efecto de recuerdos muertos. Somos el efecto.
Estamos de vuelta en Megafonópolis. Hoy nos encontramos con Jaime Alexander García, estudiante de Trabajo Social y consejero local de la bicicleta de la localidad de Kennedy. Asimismo, estamos con David Serna de 100 en un día. Queremos iniciar preguntando qué dinámicas podrían ser alteradas en el funcionamiento de la sociedad con la incorporación del Regiotram y el metro. Pues aquí básicamente podríamos hablar de la cultura ciudadana. Fenómenos como el que pasó en Medellín con la creación del metro, la cultura metro que se hizo y es tan famosa en Medellín, podría replicarse más allá de lo que pasó con el Transmilenio en Bogotá, de una manera que integra más la sociedad, ya que estas líneas van de norte a sur y de alguna manera también, digamos, atraviesa todos los estratos de la sociedad. Para mí entonces creo que las dinámicas tienen que ver más con la convivencia, con el buen trato y el manejo de la infraestructura del metro y del Regiotram. Ahora, ¿qué metro es el que nos van a dejar? Porque sabemos muy bien que hay cierta, digamos, falta de criterio frente a si debería ser subterráneo o aéreo, o a nivel del suelo, y eso también lograría hacer que la gente, si ve que está cumplido sus necesidades y es satisfactorio en cuanto a que se quería hacer subterráneo, pues lógicamente lo va a querer más que si es un metro implantado, impuesto, frente a un modelo que la gente no le convence. Cuando uno ve el proyecto de Regiotram, principalmente me parece bien interesante esa integración regional, ver que justamente en la encuesta de movilidad de 2019 se observa que pues muchas personas que viven a las afueras de Bogotá, Funza, Mosquera, Facatativá, pues tienen unos viajes largos, o sea, pues en ese sentido, pues cuando uno ve toda la construcción que se está generando alrededor de Bogotá, pues se ha generado una competencia directamente con Bogotá en el sentido de que pues muchas personas por la movilidad, por los precios, se ha ido yendo a municipios vecinos, y pues hay un fenómeno a nivel mundial que justamente con el transporte público, inclusive con los trenes balas, se está generando que ciudades que antes eran imposible trabajar y pues ciudades por sus distancias, pues esos trenes han ayudado que se generen regiones económicas mucho más importantes y con más competitividad, porque pues permite que personas con ciertas capacidades puedan estudiar, trabajar y pues vivir en otra parte. También pues hay que verlo no solo como un proyecto solo, sino con el COMPES que se generó en este año, que en ese COMPES con el gobierno nacional y con Cundinamarca hay otros proyectos para esa integración regional, y más el proyecto de reforma a la Constitución que empezó el año pasado frente a constituir la región metropolitana, pues desde la sabana de Bogotá, de todos los municipios que están alrededor, y pues en eso pues sí seguimos trabajando. Frente al metro, pues el metro yo creo que es el inicio, justamente un metro nunca se termina de construir, ningún sistema de transporte público y ninguna ciudad se termina de construir, y yo creo que es un proyecto importante principalmente porque está conectando el suroccidente de la ciudad, donde pues justamente hay una gran falencia de transporte público y de salidas, y que el metro conecta con centro ampliado, dando una conexión, permitiendo cambios importantes frente a la urbanización, pues justamente alrededor de las estaciones de metro se da la posibilidad de generar lo que se llama el DOT, pero yo creo que hay algo más, y es más allá del Regiotram y el metro. Yo creo que el cambio más importante en la sociedad que estamos viendo en este momento frente a transporte tiene que ver con el COVID, porque hay muchos trabajos que no van a volver a la presencialidad, y pues al no volver a la presencialidad de esos trabajos también genera un tema de que hay gente que ya no se va a mover tanto, que pues va a caminar y va a resolver sus necesidades alrededor de donde vive, y pues también ahí es una parte importante. ¿Consideran que se ha tenido en cuenta la participación de la comunidad para la construcción de los diferentes transportes masivos? Bueno, yo creo que los transportes masivos se han pensado desde lo técnico, o sea, como se ha pensado pues desde los estudios de movilidad, llega pues cuál es la oferta, la demanda, se piensa cuánto capacidad se necesita para esa zona y según eso se construye, pero creo que el tema de participación en estos proyectos ha sido y pues es muy complicado por todas las necesidades que hay que cumplir, y hay muchas expectativas totalmente diferentes en estos proyectos. Yo creo que de los proyectos que se puede ver de mayor participación y se puede ver de ejemplo dentro de Bogotá, el Transmicable, que ese proyecto pues tuvo un trabajo grandísimo con toda la población de los diferentes barrios alrededor, y pues que justamente con el Transmicable no solo era un proyecto de movilidad, sino de traer las instituciones
pues traer legitimidad a toda esta zona y pues que se sintieran parte de la ciudad, zonas y habitantes que habían sido totalmente abandonados por el Estado. Pero cuando uno mira proyectos como el metro, Transmilenio, pues parten de lo técnico y no tanto desde la población. Es muy difícil construir de esa manera megaproyectos. No quiere decir que no sea posible, y creo que se refleja en esa apatía frente a Transmilenio que tiene hoy la sociedad, que si bien desde lo técnico pues muchas personas lo defienden y pues lo que saben, la capacidad por precio, por un montón de cosas, ya la ciudadanía se encuentra con una reticencia, y yo creo que pues hay muchas formas de participación, desde las intervenciones artísticas que se pueden generar dentro de las estaciones, desde una mejor señalética, desde un montón de temas que se pueden intervenir para que la gente apropie esta infraestructura. Yo creo que justamente esa falta de apropiación por el sistema de transporte público en Bogotá tiene que ver con esa falta de participación y que pues se ve algo impuesto. Desde un principio nunca se ha tenido en cuenta. Recordemos la historia del transporte en Colombia, que incluso los tranvías y el tren, incluso el mismo transporte fluvial, ha sido despreciado no por la población, sino por los grandes emporios económicos, ¿cierto? Que son los que de alguna manera manejan grandes cantidades de mercancía para poder ser movilizada, y esta pues se quedó con las vías terrestres. Digamos lo que el transporte en camiones se volvió un monopolio. Los dueños de las estaciones de servicio, las bombas de gasolina, pues también es un monopolio cooptado por algunas mafias, muchas de ellas vinculadas a la política, y pues no han dejado de evolucionar otros medios. La comunidad sabe desde hace mucho tiempo que los combustibles que se utilizan en el transporte de la ciudad no son los más convenientes, y de alguna manera se ha manifestado en contra de eso, pero no ha sido tomado en cuenta. Si se tomara en cuenta la voz de la ciudadanía con el tema del transporte, de los transportes masivos, pues habría mucha más integración de estos transportes, de estos servicios a las demás modalidades. Sería mucho más multimodal, permitiría además otros, digamos, niveles de convivencia con el usuario, es decir, poder transportar mascotas, que sea más fácil el transporte con personas en silla de ruedas, personas invidentes, etc. Y de alguna manera no se ha tenido en cuenta y se han puesto, es como siempre, los intereses económicos y políticos en ese tema. ¿Consideran que la movilidad debe ser sostenible y qué alternativas propondrían? Que se dé más espacio a los sistemas alternativos, como por ejemplo la bicicleta, la infraestructura, pero también que se integre a los demás sistemas de transporte, es decir, que tanto el Regiotram, el metro, el Transmilenio, el cable, permitan también llevar las bicicletas allí, sobre todo en esas partes del cable donde la gente para subir en bicicleta le queda muy difícil. Esto ahorraría esfuerzo, tiempo y pues lógicamente también generaría una cultura más sensible alrededor del tema. Yo creo que no hay otra vía a ver únicamente la movilidad como sostenible. Cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando de que con los recursos que pues estamos utilizando como humanos en nuestra sociedad, le permitamos que esos recursos se garanticen para las siguientes generaciones. Y cuando vemos en este momento, hablando de dos tipos de contaminación, una contaminación de aire frente a material particulado y otra contaminación frente a CO2, vemos que justamente los vehículos generan un gran impacto en estas dos, mayor en el CO2 que en el material particulado, porque en el material particulado también tiene que ver mucho las fuentes fijas, que son pues las fábricas, pero en las fuentes móviles, que pues justamente esas partículas PM10, PM2.5 son causantes, pues según la Secretaría de Salud, entre 2.500 y 3.000 fallecidos al año en nuestra ciudad, que de hecho creo que es subestimado teniendo en cuenta el estudio que se hizo el año pasado. Se calcula en el mundo que por contaminación del aire 8 millones de personas fallecen prematuramente, o sea, estamos hablando casi 4 veces lo que falleció en 2020 de COVID-19. Y cuando hablamos frente a siniestros viales en Bogotá, o sea, si estamos hablando 2.500 fallecidos al año, comparado con el año 2019 es casi 5 veces las fatalidades frente a siniestros viales. Entonces justamente el deber de una movilidad sostenible no solo es con las generaciones futuras, sino con las personas que hoy viven en la ciudad. Esa contaminación con material particulado, hay muchas formas de combatirla, pues uno es vehículos eléctricos. Los que más generan el material particulado son los vehículos diésel de Euro 1, Euro 2, Euro 3, pues entre más avance el euro es mucho más sostenible y pues menor contaminación. Pero yo creo que hay un tema que hay que pensar mucho, y es en la sostenibilidad frente a la contaminación que afecta a la salud, es pensar en los vehículos de carga. En eso hay que trabajar mucho, pues estos se chatarrizan después de 40 años, entonces tienen una mayor vida útil, y eso quiere decir que en este momento vehículos que se fabricaron en 1981, volquetas
viejísimas siguen transitando en Bogotá y contaminando. Entonces ahí es donde tenemos que pues hacer hincapié en las nuevas tecnologías de vehículos frente a la sostenibilidad. Pero cuando hablamos de sostenibilidad no solo estamos hablando de electrificación, porque hay que ver el gran panorama, y es que la electrificación no es la gran panacea que nos han vendido, pues en ciertos casos frente a PM10, PM2.5, enfermedades sí es muy importante, pero frente al cambio climático no, porque hay varias fuentes donde pues se genera contaminación así el carro sea eléctrico. Hay que tener en cuenta que en la fabricación, en la fundición de metales, no se puede utilizar energía eléctrica sostenible, porque para fundir un metal pues se necesita carbón. Eso quiere decir que fabricar un carro ya genera casi, en estimaciones, casi el 30 y 40% de la contaminación. Entonces yo puedo comprar un carro eléctrico y creerme muy sostenible, pero hay un problema. Ahí viene el segundo problema de un carro eléctrico, y depende de dónde venga la electricidad. Hay que pensar que en ese carro eléctrico no solo es que sea eléctrico, sino que primero tenemos el problema de la fabricación, segundo es que una vez que salga de fábrica, donde yo vivo en mi país, cómo se produce la energía. En Colombia tenemos la ventaja de que la mayoría de la energía viene de hidroeléctricas, pero hay que ir más allá de esa visión de la sostenibilidad. Hay que pensarlo desde cómo nos movemos y cómo estamos construyendo una ciudad. ¿De qué sirve que todos nos movamos en carros eléctricos si todos tenemos que hacer viajes de 20, 30 kilómetros de distancia? Eso es un gran problema, porque justamente el movernos a grandes distancias tenemos que quemar energías. Entonces ahí es donde está la gran pregunta de las ciudades de 15 minutos, o sea, que yo donde viva tenga las necesidades resueltas, en mi mayoría, donde yo pueda caminar, encuentre tiendas, encuentre restaurantes, encuentre mercados, y yo no tenga que no tenga que utilizar mi carro para eso. Tengo que moverme un poquito más, pues ya me muevo en bicicleta. Y si tengo que irme un poquito más lejos, pues mi bicicleta la conecto con el transporte público multimodal, donde tenga parqueaderos asegurados para dejar mi bicicleta, me pueda mover a otra parte de la ciudad, me baje de ese transporte público, encuentre un sistema de bicicletas públicas, encuentre otra forma sostenible de moverme en esa otra zona. Entonces acá el tema es más bien cómo estamos construyendo nuestras ciudades, y esa construcción es pensar de ciudades mixtas, donde justamente pues tengamos zonas peatonales, zonas donde la bicicleta sea el peatón y la bicicleta sean los reyes y el carro sea invitado, y que pues para moverme a grandes distancias, transporte público que me pueda garantizar movilizarme a otras partes de la ciudad. ¿Se daría una verdadera integración regional con los nuevos proyectos de movilidad? Yo creo que el COMPES que se hizo este año con Cundinamarca y el gobierno da un inicio. Pues hay varios proyectos de integración, que pues está el Regiotram del Norte, que es súper importante, pero yo creo que hay muchos más, o sea, como eso es un inicio que pues parte de no solo la integración en transporte público, sino pues en nivel logístico, en vías de acceso a Bogotá. Lo que se necesita es la consolidación de ese órgano de región metropolitana para poder armonizar Bogotá con la región. Sin eso no nos podemos poner de acuerdo. Sin eso Bogotá puede decir densifiquemos, y los demás municipios pueden decir nosotros hagamos a baja densidad, barato, y cojamos todos los terrenos, todo el terreno para urbanizar, porque acá es mucho más barato y pues a los constructores les sale más barato construir allá. Como tal, ya nos concebimos como una ciudad-región donde todos los fines de semana vemos cómo también la gente sale de la ciudad, incluso entre semana vienen a trabajar, y la gente sale de la ciudad a los alrededores también a divertirse, a tener un tiempo de esparcimiento, a compartir una cena, un almuerzo. Y bueno, esto ya se ha venido dando, digamos, desde hace mucho tiempo. Lo que sí puede es mejorar, pero digamos que en términos más de la ciudadanía, ya que en lo político pues no hay realmente una intención de que esto pase, sino pues miremos el caso de Soacha, que ya hace más de 20 años está aquí al lado, no sabemos si ya es parte de Bogotá o no, pero políticamente hay unos intereses que no la dejan sumar al distrito capital, por lo cual creo yo que la integración pues sería más, como lo digo, al nivel de la ciudadanía, cultural, de movilidad económica. Eso puede mover bastante, un poco más la economía en cuanto a los servicios y bienes que se adquieren en las regiones, y de alguna manera también el tema de la vivienda, que hace que si hay un buen transporte en las periferias, la gente no tenga tanto problema con irse a vivir allí si encuentran que tienen la posibilidad de movilizarse a todos lados de una manera óptima y eficiente. Y finalmente, ¿consideran que podría verse en funcionamiento un sistema masivo que integre las necesidades de la sociedad? Llevamos más de 60 años con planeaciones y ejecuciones del metro, digamos que se han hecho estudios, se han hecho un montón de cosas, pero pues hasta ahora no. Ya hace 2 años se anunció, se abrió incluso una gerencia del metro, que pues no hay un metro físicamente, entonces no sabemos qué están administrando, y pues normalmente se impone el servicio y luego
logra o se busca que la comunidad se integre. Si fuese al contrario, pues los procesos son un poco más demorados, pero serían también un poco más independientes, no más autónomos. Entonces, esperemos que sí se pueda ver al corto plazo, es decir, en menos de 5 años, las obras del metro, y si la voluntad política permite que este se haga como debe ser y como se ha, digamos, discutido ya con amplitud de argumentos, que de la manera más pertinente sería subterráneo. Entonces, esperemos que sea pronto y que no se quede como en otra promesa política y se vuelva un elefante blanco, ya que esa es como la costumbre en este país frente a la contratación pública. Bueno, yo creo que sí, o sea, como esa es la idea de un sistema masivo. Yo creo que acá justamente el sistema masivo multimodal, y hay que pensar, cuando la gente habla no más Transmilenio, solo metro, no, hay que pensar que pues en algunos lugares habrá que hacer Transmilenio, en algunos lugares habrá que hacer tranvía, en otros lugares habrá que hacer metro, en otros lugares habrá que hacer Transmicable, en otros poner sistemas de bicicletas públicas, inclusive desde la ley de 2018 que permite que los visitaxis sean parte del transporte público masivo. Entonces acá hay que pensar en la integración de modos, y pues en esa integración de modos hay que pensar en las necesidades de cada contexto. Pues obviamente una parte es la capacidad y la capacidad que se necesite mover según los estudios, pero también un tema que ha olvidado mucho Bogotá es la calidad. Y la calidad de transporte no solo es de generar metros, sino mejor señalética, mayor apropiación a través de pronto pensar las estaciones no de forma tan fría, tan industrial como se han construido muy desde la ingeniería, sino desde lugares realmente de encuentro. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados por acompañarnos y compartir con nosotros estas importantes reflexiones. Somos Megafonópolis. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como @Megafonópolis y escúchanos en nuestra cuenta de Spotify. Megafonópolis, donde el territorio alza la voz. El sistema de transporte masivo ha sido desarrollado desde hace más de 20 años por el Transmilenio, el cual ha sido colapsado por las dinámicas poblacionales, la poca previsión de mayores necesidades de movilidad y, sobre todo, por la falta de previsión en medios de transporte sostenibles. Las dinámicas actuales requieren mayores esfuerzos en intercomunicación con los municipios aledaños a Bogotá y con una infraestructura que tenga menor afectación del medio ambiente, por lo cual es necesario contar con un sistema de transporte que propenda por el mayor beneficio de la comunidad. No obstante, el nuevo proyecto de POT plantea el desarrollo de distintos usos asociados a las futuras estaciones de metro, las cuales podrían afectar directamente a la comunidad donde se ubicarán dichas estaciones y con las cuales tendrán incidencia de manera directa e indirecta. En este contexto, es importante tener en cuenta que la construcción de un transporte masivo afectará a familias que deberán ser trasladadas y cuya dinámica socioeconómica se va a encontrar afectada, por lo que deberán las administraciones de turno generar soluciones integrales a estas familias. Adicionalmente, se deberán validar diferentes alternativas, como lo es el manejo de esquemas asociativos territoriales, que permitan tomar decisiones con los municipios aledaños para generar soluciones de movilidad integral desde una óptica regional. Teniendo en cuenta lo comentado, es importante mencionar que a partir del interés y el desarrollo común se deben revisar las consecuencias de ello en una parte de la población, como lo sucedido con la compra de predios y el traslado poblacional de quienes se ubican en zonas de influencia de la infraestructura de movilidad. De igual manera, será indispensable que se eviten las dinámicas de ocupación dispersa a lo largo de la Sabana Occidente, a partir del proyecto que pretende integrar a estos municipios con Bogotá, aprovechando las dinámicas pendulares y el fenómeno de la metropolización. De otra parte, la movilidad deberá ser sustentable y multimodal, reconociendo las particularidades de la población que la utiliza, así como reducir los tiempos de desplazamiento y poder garantizar el derecho a la ciudad, evidenciado entre otras cosas en los desplazamientos cotidianos. Así, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Agradecemos a los y las oyentes y les esperamos en nuestro siguiente podcast. Abrazos y recuerden, somos Megafonópolis, donde el territorio alza la voz. Adiós. Somos un equipo interdisciplinario conformado por profesores, profesionales y estudiantes de posgrado y de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia, donde algunos hacen parte del grupo de investigación Procesos Urbanos en Hábitat, Vivienda e Informalidad, adscrito al Instituto Hábitat, Ciudad y Territorio de la Facultad de Artes. Nos enmarcamos en la misión de la universidad, en donde además de las labores de formación e investigación, también se participa en iniciativas de extensión e interacción con la comunidad,
cuyo compromiso es contribuir a la solución de problemas de la sociedad a través de la generación de productos académicos, la discusión y el debate permanente con la ciudadanía sobre temas y problemas del territorio. ¿Qué se le ofrece? Le tengo papita a 500, tomate a 500. ¿Qué quieren, amor a la hora? Hoy participen de esta extraordinaria campaña de reciclaje en este sector. Megafonópolis, donde el territorio alza la voz.